Vamos a arrancar ya el programa recibiendo acá en el piso del Destape a Raúl Timerman. Raúl, muy buen día y bienvenido. Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo bien, digamos, en términos generales bien, a la expectativa de ver las consecuencias de las cosas que están ocurriendo en la Argentina, que son muy difíciles de prever. Se da una situación totalmente extraña que nunca, en prácticamente nada de lo que pasa nunca lo vivimos, Ujú. porque nunca tuvimos un presidente con las características de Javier Sí, Milei. claro. Nunca tuvimos una oposición que no presente alternativas, siempre la oposición presentó alternativas en la República Argentina. Nunca tuvimos este nivel de aceleración de precios versus salarios. Tuvimos inflaciones altas, pero no esa lucha desigual entre los precios y los salarios. O sea, una pérdida de poder adquisitivo brutal que se dio en 3 meses, entre enero, Así es. febrero y marzo. El poder adquisitivo de los ingresos fue tremendo. Nosotros le preguntamos a la gente, independientemente de los ajustes que usted realizó, porque todo el mundo realizó Sí, ajustes, claro. independientemente de eso, el último mes, ¿sus ingresos habituales le alcanzaron para cubrir los gastos del mes? ¿Tuvo que utilizar ahorros o tuvo que pedir prestado? 40% le alcanzaron los ingresos del mes. El 60% restante se dividió mitad, 30, que tuvo que usar parte de sus ahorros y la otra mitad, 30, que tuvo que pedir prestado. Ahora yo puedo usar ahorro este mes, el mes que viene, el otro, En algún llega momento un se momento, acaba. se acaba. Porque Puedo además pedir. Milei agarró un país en el cual la gente ya venía usando los ahorros para llegar desde hace varios años. No era un país en bonanza. No, no era un país en bonanza. Hay características diferentes, pero no era un país en bonanza. Pero era un país en el cual había Ya, trabajo. eso desde ya. Y lo mismo pasa con los préstamos. Me pueden prestar hoy, mañana, pasado. Llega un día y me dicen, flaco, no te puedo prestar más. Se corta la canilla. Entonces, si los ingresos en los próximos meses no aumentan en relación a los precios y las tarifas de los servicios públicos, y daría la impresión que no va a suceder eso, bueno, se rompe desigualmente esa tensión permanente que existe entre la vida diaria, las necesidades y urgencias de la vida diaria, versus la esperanza que tiene un montón de gente, 50%, de que las cosas van a estar mejor en el futuro. Entonces, si el futuro va llegando y las cosas no están mejor, el gobierno se da a debilitar muchísimo. ¿Por qué? No por acción de los que no lo votaron, por quita de apoyo de los que lo votaron, y ahí es donde se debilita. En los últimos días ya varias personas con las que he hablado, gente de la política, me decían, cada uno obviamente llegando a distintos lugares y en distintas formas, pero una idea similar que es, Milei va a terminar perdiendo apoyo, no tanto por sus posiciones ideológicas o por su crueldad, que es algo que en todo caso por un tiempo tiene una licencia de parte de la sociedad argentina, sino por la parte en la cual no llega, por desconocimiento, por no tener los cuadros políticos, a cumplir el rol que tiene que cumplir el Estado. Se vio con los trenes hace un par de semanas y yo pregunté ayer en el gobierno si había habido alguna novedad o corrección de eso y me dijeron que no. Se ve con lo del gas esta semana, se ve con lo de la comida. El deterioro ya no tanto por decisiones políticas, sino por la ausencia de gestión. ¿Vos notás que puede haber algo de eso? Mira, normalmente en las democracias establecidas, los sistemas políticos del Estado o la administración del Estado funciona básicamente porque es una administración profesional que permanece a través del tiempo. Puede cambiar el gobierno, pero la administración central del Estado La existe. burocracia. La burocracia estatal se mantiene y está profesionalizada.
En la Argentina cada nuevo gobierno incorpora gente sin los conocimientos adecuados, no existe la capacitación, y es verdad, existe mucha gente buena en el Estado, pero existe mucha gente, digamos, que no cumple adecuadamente con sus funciones, posiblemente porque ni siquiera sabe cuáles son sus funciones. Ahora bien, nunca hubo una estructura, nunca hubo una planificación del Estado argentino, nunca. Vos fíjate que, mirá qué diferentes que fueron solo por tomar los últimos gobiernos, mirá, desde la Rúa a Néstor Kirchner, un cambio de orientación terrible del Estado. Sí. De Néstor Kirchner a la segunda presidencia de Cristina, yo creo que hubo un cambio profundo. Después de Cristina viene Macri, otra cosa, Alberto, Javier Milei, digamos, y no hay un Estado, en general el Estado no funciona, si el Estado presente hubiera funcionado, Milei no sería presidente, si la patria fuera el otro, Milei no sería presidente, eso no funcionó. Y te diría que en general, viendo la historia argentina, el Estado funciona bastante mal, y cuando funciona bien es porque es ilegal lo que se está haciendo, digamos. Porque lo ilegal nunca tiene las trabas burocráticas. Entonces alguien alguna vez tiene que rediseñar el Estado argentino. Yo creo que va a haber que hacerlo después de esta presidencia. Esta presidencia hubo un objetivo en los electores de Milei, hubo un objetivo que fue destruir lo que existía. El objetivo básico era la destrucción del statu quo existente para construir algo diferente que no se sabía qué podía hacer Milei. Eso lo hemos visto con Sheila Vilke en los focus group, en los que iban a votar a Milei y decía, mira, yo no sé si va a poder dolarizar la economía, no sé si va a meter preso, pero yo tengo confianza en Milei, no sé qué va a hacer Milei, pero esto actualmente es insoportable, no se soporta más, hay que cambiarlo. Y si vos tomás las cosas que está haciendo Milei, va en la dirección de la destrucción de lo establecido. Es un gobierno destructivo, destruye un statu quo establecido, no lo está reemplazando con nada, digamos, no es que deshace una estructura para reemplazarla por otra más eficiente. Yo creo que acá hay una etapa de demolición y vamos a tener que tener una etapa de reconstrucción de la Argentina. Va a haber que reconstruir la Argentina. Hasta ahora no aparece nadie en el escenario político que diga yo voy a reconstruir la Argentina, tengo un plan y este es mi plan. Claro. Sin embargo, a pesar de este escenario que vos planteás también, en el cual las cosas se van destruyendo a su paso y que genera además carencias en múltiples aspectos y ya a nivel masivo, en millones de personas, ya sea en lo habitacional, en lo alimenticio, en lo laboral, en lo educativo, en la salud. Aún así aparece una mayoría escueta, pero mayoría del fin en ambas cámaras del Congreso, que dicen hay que darle herramientas. ¿Eso lo hacen mirando encuestas? ¿Lo hacen con algún cálculo político? ¿Cuánto puede durar esta cooperación? ¿Cómo analizas ese fenómeno de los que gustan llamarse como oposición dialoguistas, aunque hasta ahora han dialogado más de lo que se han opuesto, digamos? En todo caso es el dialoguismo no oficialista. ¿Cómo lo lees ese fenómeno? Mirá, yo lo leo en términos de negociación más que diálogo. Se están negociando recursos Claro. de todo tipo. Es decir, los gobernadores necesitan recursos económicos a los fines de asegurar la gobernabilidad en sus provincias y llevar adelante un gobierno más o menos razonable. El Ejecutivo necesita recursos legislativos, es decir, manos que se levanten en el Congreso para aprobar determinadas leyes. Y después está la exposición ante lo público, digamos. Están dispuestos, no te olvides que el radicalismo tiene
gobierna Mendoza, gobierna Jujuy, gobierna Chaco, gobierna Santa Fe y gobierna Corrientes. Tiene 5 gobernaciones. O sea, tiene necesidades el radicalismo, pero por otro lado, el radicalismo tiene una cierta historia donde hay algunos dirigentes radicales que no están dispuestos a entregar cualquier cosa por los recursos, no están dispuestos a hacerlo. Entonces lo que se hace es discutir aspectos de las diferentes leyes, digamos de los diferentes capítulos de esta ley, a fin de conseguir cosas lo más aceptables posible. Nosotros con Gila testeamos primero frases dichas por Milei siendo presidente, frases terribles como, digamos, el Parlamento es un nido de ratas, 64% de aprobación, y hemos testeado frases de la oposición. Hay pocas frases de la oposición, pero la que más aceptación tiene es la patria no se vende. La patria no se vende tiene 72% de aprobación. Si vos tomás el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI es hagan ofertas, la patria está en venta. De ponerle la botellita de aceite arriba del techo. Entonces, vos lo tenés ahí a Martín Lustó tratando de meter modificaciones para que sea, digamos, lo más aceptable posible. Vos decís, ¿necesita inversión en la Argentina? Sí, claro. Necesita inversiones, pero tenés que hacer cosas razonables, con igualdad de oportunidades para los que invierten en el país y los que traen de afuera. Digamos, eso está pensado, el RIGI, para la entrega de los recursos mineros de la Argentina. Va dirigida a ese sector. Así es. Directamente Santa Cruz dijo, yo firmo, pero si las regalías pasan del 2 al 5%, si no, no. Y ahí eso te iba a preguntar. ¿Y esto no tiene que ver también con esa falta de un proyecto nacional? Que los gobernadores acepten aprobar una ley que saben que no va a ser beneficiosa para el conjunto, a cambio de 2, 3 puntos más de regalías, a cambio cada uno de pide, sí. Digamos, no aparece ninguna figura que se ponga por encima y diga, bueno, esto es malo como un todo, más allá de que en el corto plazo pueda convenirme a mi provincia o a mi sector arreglar a cambio de algo. No, porque no hay... Ese es el problema cuando no hay alternativas. Vos podés plantear, este régimen de incentivo a las grandes inversiones es malo, pero hace falta incentivar las inversiones. Este es el proyecto que yo propongo, y presentar una alternativa. No existe. ¿Por qué no aparece la oposición? ¿Por qué no aparece nadie? Cuando nosotros preguntamos, ¿quién considera usted que lidera la oposición? Gana el ninguno. Claro. ¿Por qué no aparece? Porque no tiene qué decir. Es decir, el único discurso de la oposición hoy es el oposicionismo, es decir, yo me opongo a todo lo que el gobierno presenta, pero no doy alternativas. Y eso a su vez retroalimenta la narrativa de Milei, porque Milei se hace fuerte como el opuesto a lo que había antes, con lo cual ¿sí? Si la oposición sigue parada en todo lo contrario a Milei, en vez de buscar alternativas, termina reforzando la posición política del oficialismo. Así es. En este momento yo no sé qué espera la oposición porque no existe una oposición. Vamos a preguntar, ¿qué es el peronismo? ¿Quién es peronista? ¿Es Cristina peronista? ¿Es Moreno? ¿Es Pichetto? ¿Es Gildo Infran? No podés definir quién es el peronismo, como no podés definir qué es el radicalismo. Es de Loredo, Lustó, Cornejo. No se sabe, han perdido identidades, entonces no existe una oposición clara con una doctrina, una ideología y un plan. Eso no existe. Ni siquiera el gobierno tiene un plan, porque el plan del gobierno es un plan destructivo, es un plan de... Vos fijate lo que costó eso de déficit cero, superávit fiscal.
parar, por ejemplo, por 40 millones de dólares, 3 compresores para el gasoducto Néstor Kirchner. Digamos, está a la deriva el país con un presidente que no gobierna. Ahora estamos preguntándole a la gente, ¿usted qué cree? ¿Que Javier Milei está interesado en resolver los problemas argentinos o cree que Javier Milei está interesado en proyectarse como un líder mundial? Y da la impresión que está más interesado en la proyección. Yo contestaría a eso, algún otro va a contestar otra cosa. No quiero influir si alguien... Pero, digamos, ¿y quién gobierna? Bueno, este es un auténtico gobierno bicéfalo, hay 2 presidentes, Javier Milei y Karina Milei, cosa que no ocurría con Alberto y Cristina, porque Alberto y Cristina estaban en conflicto permanente, pero acá no hay conflicto. Y Karina Milei, ¿qué tiene? Tiene la autoridad para el veto de las decisiones o de las personas. Y aparece ahí una tercera figura que es Santiago Caputo, que tiene un discurso a través de estos alter egos en las redes que se arma, que supuestamente son anónimos, pero que todo el mundo ya los lee asumiendo que se trata de él. Que tensiona permanentemente con la democracia, algo que el propio Milei hizo durante la campaña, digamos. Y aparece, digo, ahora hay 2 escenarios, se aprueba la ley de bases o no se aprueba la ley de bases, pero en ambos escenarios pareciera que el siguiente paso prescinde un poco del Congreso, ya sea por una pelea o porque va a haber una cesión de poderes que le va a permitir al presidente hacer reformas y demás sin ir a buscar, con lo cual va a haber un ámbito más autoritario. ¿Hasta dónde? Se ha hablado mucho en los últimos años cómo la insatisfacción democrática abrió la puerta a experimentos de derecha y demás. En el caso argentino, porque Milei se inscribe en esa tradición, ¿hasta dónde hay anticuerpos o vos ves anticuerpos de la sociedad contra una deriva más autoritaria? Bueno, hay una demanda fuertísima de ejercicio de la autoridad. Eso está claro. La contracara de Alberto Fernández. Claro. Digamos, Alberto Fernández nunca usó la autoridad. Digamos, el único gesto de autoridad que recuerdo es haberlo echado a Ginés González García. No recuerdo otro. Estoy tratando de... No pudo ni siquiera... Pensá que los 2 primeros años tenía el Parlamento a favor, diputados y senadores, no pudo nombrar Procurador General de la Nación. Sigue el que estaba provisorio en la época de Macri. Bueno, entonces hubo una demanda de ejercicio de la autoridad. Claro que se cae fácilmente en el autoritarismo. ¿Por qué? Porque... Primero vos me nombraste a Santiago Caputo. Te digo, el trabajo que está haciendo Santiago Caputo para esta estructura de gobierno es excelente. Digamos, lo mantiene a Milei hablándole a su gente todos los días. Sí. Y al 44% que votó a Sergio Massa nadie le habla nunca. Ahí tenés una diferencia abismal. Segundo punto. El slogan, el lema, el claim de este gobierno es legal porque lo dice el presidente. Es legal porque lo dice el presidente. Si el presidente lo dice, es legal. Es un poco, yo no sé si vos viste una película Frost versus Nixon. Sí, claro. Bueno, al final, Nixon, ¿qué dice? No, está dentro de la ley porque lo dije yo, el presidente. Me hace acordar una frase de Néstor Kirchner, que era primero se toma la decisión política y después se evalúa el marco legal, digamos. Bueno, después se ve cómo se lo implementa. Bueno, en uno de los primeros reportajes que le hizo a Néstor Kirchner, Luis Tonelli y Marcelo Capurro, la revista Debate, al poco tiempo que había asumido le hicieron un reportaje y Néstor Kirchner dice en ese reportaje: todas las mañanas me levanto y me doy cuenta que no hay Estado, que es un poco el Estado soy yo. Sí. No hay Estado y la Argentina
Por eso hablar del Estado presente era una locura, porque no hay Estado en la Argentina, no funciona el Estado. Sin embargo, ahora el que dice el Estado soy yo también dice el Estado es algo que está mal y que hay que destruir. Así es. Con lo cual eso es un peligro doble. Sí, pero yo creo que a la larga va a ser bueno para generar una contracara. Mm. Una contracara Una de apreciación del valor estatal. sí, y de las cosas que faltan, de Sí, los claro. faltantes y que es necesario implementar. Vos fijate que en este momento vos tenés una caída de la demanda, una caída de la producción y no visualizás absolutamente ningún camino por el cual pueda comenzar la reactivación. No se visualiza, no es que dice, bueno, por acá se va a empezar a reactivar. Empieza a ser una preocupación importante el empleo, para los que no tienen porque no consiguen y para los que tienen porque tienen miedo de perderlo. Al no haber demanda de puestos de trabajo, al no solicitarse, bueno, el que está trabajando dice, pucha, si yo pierdo este puesto, digamos, me va a costar mucho Sí, claro. conseguir empleo. ¿Contra qué atenta eso? Atenta contra la cantidad de horas que trabajás más horas, cumplís con todas las demandas que te hacen y se ralentizan los incrementos salariales, Sí, claro. aprovechando el hecho, bueno, no te vas a ir porque no tenés a dónde irte. Hay una denigración de la calidad de vida. Eso tiene un aguante. Y vos estás viendo que eso está tomando predominancia en las Total. encuestas sobre la inflación, como se vio en un par de Así estudios es, en los así últimos es. días, sí. Empieza a ser la preocupación esa. Salario y empleo. Salario y empleo. Y- Ya no se fijan, aumentan los precios, sino que se fijan, no me alcanzan mis ingresos. Está claro. Y este gobierno tiene una característica que es que no solamente no tiene una respuesta en los hechos para esas preocupaciones, sino que tampoco tiene en el discurso una respuesta, ¿no? A una demanda de mejor salario y de mejor empleo, más allá de la promesa de una reactivación futura y de lo que pueda llegar a pasar dentro de 35 años y esas cosas que plantea Milei. ¿Puede haber ahí un problema para el gobierno al no tener un discurso articulado para responder una demanda de más empleo y de mejor salario? Puede ser, pero yo te diría que por el momento no conviene que hablen del tema porque no tienen respuesta. A eso iba. Entonces, es mejor no hablar del tema. Yo creo que mirá, hasta el último mes, la aprobación de la gestión estatal hasta la primera semana de mayo era del 52%, muy alta por todo lo que había ocurrido. Ya se había producido la marcha por las universidades, etc. Ahora vamos a tener una medición nueva a fines de la semana que viene. Ya la anterior yo esperaba un valor menor de apoyo a la gestión de gobierno. Esta yo espero que baje ese valor en base a las cosas que uno aprecia, pero a veces uno se equivoca, digamos. Sí, está claro. Pero vivís un micro... Cuando se dice, hay un ejemplo bien concreto. Toda la gente que vos conocés lee los diarios. El 8% de la población lee el diario. Sí, claro. Entonces, Sí, sí. uno vive un mundo muy chiquito. Sí. Ahí también uno dice 52% de apoyo es muy alto teniendo en cuenta el contexto. Totalmente. Pero si uno lo compara con otros presidentes a esta altura de este mandato, creo que sacando a Cristina, que ya estaba metida en lo de la 125, pero el resto siempre tuvieron como una subida en el comienzo que Milei no experimentó. No tuvo. ¿Y eso cómo lo lees? Pero hay solo 6-7% de votantes de Milei arrepentidos de su voto. No debe ser fácil igual mirarse al espejo y decir me mandé una cagada. No, cuando voté, seguramente que no, pero a medida que pasa el tiempo, sí. ¿Cómo lo leo eso? No hubo... Lo que otros presidentes han hecho de entrada... Los otros presidentes eran más parecidos a lo que la Argentina esperaba que hagan. Claro. Este hizo cosas que no se esperaba en términos generales que haga. Yo me acuerdo antes de
de la elección, antes del balotaje, haber hablado con Carlos Pani respecto a este tema, y Pani me decía, bueno, Milei es una incógnita. Yo decía, Carlos, no es una incógnita, porque el tipo va a hacer lo que dice que va a hacer. Me dice, no, es una incógnita. Y debo reconocer que efectivamente era una incógnita, porque hizo cosas que no era esperable que hagan para el que no lo votó. El que lo votó podía esperar cualquier cosa porque no le importaba lo que haga. Quería salir de lo anterior, pero el que no lo votó era una incógnita, hizo cosas que no eran muy esperables. Después tiene más avances y retrocesos. Por ejemplo, me llamó la atención lo que hizo con el Instituto de Cine, después que iba a vender el cine Gamont, y Mirta Legrand dice, no, pero es importante el cine Gamont, entonces no lo vende, lo deja. Es raro. Mirta también salió la semana pasada con el tema de los alimentos, también se volvió, de repente, pareciera ser uno de los ejes de la oposición. Pero hay un tema, sí, hay un tema. Mirta, después de tantos años, tiene la sensibilidad de percepción de lo que pasa. Milei no tiene la menor idea de lo que está pasando. Es totalmente insensible. Dice, bueno, la gente se va a morir de hambre, alguien va a hacer algo para que no se muera, yo no tengo que intervenir. Digamos, hay una cuestión de insensibilidad. ¿Y eso pega o no pega en la opinión pública? Yo creo que a la larga, yo creo que el tema que más debería pegar es la falta de sentimiento nacional de Milei, la no pertenencia. El otro día, en un testimonio de una persona, apareció algo que yo no lo había pensado previamente, pero que es natural. Milei es, digamos, un libertario, es un ser excesivamente individualista, digamos, pone el individuo por sobre todo. Ese es el centro, digamos, de su... Perfecto. Eso implica ser egoísta. Claro. Que en un testimonio apareció alguien que le llamaba la atención el egoísmo de Milei. Y uno se pone a pensar, el exceso de individualismo no te da pertenencia a nada. Cuando te va bien, te acompañan, pero cuando te empieza a ir mal, te vas a quedar solo. Pero no tenés la pertenencia. Yo creo que en términos, digamos, de análisis político, Javier Milei es una apátrida. Eso no tiene un sentimiento de patria. Definitivamente. Lo ve cuando opina sobre Margaret Thatcher o el tema Malvinas, digamos. Hay un sentimiento de nacionalismo tradicional de la derecha argentina, que fue siempre la derecha conservadora y nacionalista. Que está presente más en la figura de la vicepresidenta, quizás. Totalmente, totalmente en la figura. Yo creo que Javier Milei indudablemente no le da bolilla a Mauricio Macri, digamos. No. Yo creo que lo usó a Macri y habla, si le preguntan, gran presidente, le dice presidente, pero no lo escucha para nada. Yo creo que hoy Mauricio Macri está volcado, que la gran esperanza blanca de Mauricio Macri es Victoria Villarruel. Ahí hay que mirar también el tándem que se está haciendo en el Senado con el senador Romero, el salteño. Puede ser, que es una figura que está actuando muy en tándem con Villarroel para manejar el Senado, más que los propios senadores de La Libertad Avanza, y que tiene un vínculo histórico con Macri. Puede ser. Villarroel tiene una persona, es una mujer inteligente, terriblemente ambiciosa. Bueno, se refirió a Milei como el jamoncito. Sí. Y esta última, si se sigue deteriorando la situación social y este gobierno y Milei empiezan una deriva que no pueden recuperar, ¿crees que Villarroel va a poder separarse y poder venderse como una alternativa? ¿Crees que Macri mismo va a poder decir nosotros no somos esto? ¿O que toda la derecha y todo ese electorado que al final lo llevó al gobierno, que son los votos de Bullrich más los votos propios, terminan teniendo un destino común después de esta experiencia? Mira, en principio los votantes del PRO han sido deglutidos por La Libertad Avanza.
La cercanía política con el PRO de Mauricio Macri hoy está en el 8%. Pensá que Cambiemos, Juntos por el Cambio, tuvo 30-32% de cercanía política. Hoy el PRO es solo de Mauricio Macri, porque Patricia Bullrich está integrada al gobierno y Horacio Rodríguez Larreta no concuerda con esos valores. Así es. Entonces, y el radicalismo está en el orden del 2-2,5%, a pesar de que tiene gobernadores y qué sé yo. No hay identidad. Yo creo que los votos van a ir en función de las alternativas que se le proponga. No sé si va a haber de nuevo dos alternativas de derecha, depende de la capacidad de fortalecer. Yo creo que la mayor posibilidad de Victoria Villarruel es un fracaso del gobierno de Javier Milei. Eso es lo que más chance le da de posicionarse para el futuro. Todos los factores de riesgo político, es decir, que haya estallido social, que haya corrida bancaria, que haya huelga general, que haya hiperinflación, todos de enero hasta hoy están en disminución, todos disminuyen, ninguno aumenta. En enero parecía que esto explotaba en marzo, digamos, bueno, no explotó y ahora si se produce va a ser un desgaste un poco más lento. Vos pensás que duró más de 10 días lo de Misiones y no tuvo réplicas, pequeñísima en Mendoza, pequeñísima en Corrientes y no pasó nada. En otras situaciones eso... Y no fue un paro político, fue una de esas cosas... Sí, no me alcanza la plata, lo que decían era no me alcanza... Que es el problema de los asalariados hoy, no les alcanza. Sobre todo de los estatales y de los informales. Los estatales, los que están, los gremios de la CGT a través de las paritarias van consiguiendo cierta actualización. El gobierno es muy reacio a homologar paritarias por encima de la inflación, pero bueno, la vida continúa, digamos, esta dinámica sigue adelante. Bien, Raúl, muchísimas gracias por habernos visitado y por esta charla acá en el Destape. No, al contrario, gracias a ustedes y les deseo mucho éxito. Igualmente, y hasta la próxima. Allí